Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. El Señor nos advierte claramente sobre aquellos que se presentan como guías espirituales, pero cuyas intenciones son egoístas y destructivas. Jesús nos da una herramienta infalible para reconocerlos, sus frutos. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? La naturaleza misma nos enseña este principio. Un árbol bueno, sano y bien arraigado produce frutos buenos, dulces y nutritivos. De la misma manera, un verdadero siervo de Dios manifestará en su vida y en su ministerio el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Es una ley espiritual inmutable. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Un falso profeta, por más que intente disfrazar su verdadera naturaleza, no podrá evitar que los frutos de su vida sean amargos. Estos frutos pueden ser la división, la contienda, la codicia, la inmoralidad, la soberbia o la manipulación. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Esta es una advertencia solemne sobre el destino final de aquellos que engañan al pueblo de Dios y lo desvían del camino de la verdad. Por eso, la instrucción es clara y repetida para que no la olvidemos. Así que, por sus frutos los conoceréis. No debemos dejarnos llevar por palabras elocuentes, milagros aparentes o una fachada de piedad, sino que debemos examinar con atención la vida, el carácter y el impacto del ministerio de aquellos que dicen hablar en nombre de Dios. El apóstol Pedro retoma esta advertencia, recordándonos que este problema no es nuevo. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. La amenaza de la falsa enseñanza ha estado presente a lo largo de la historia del pueblo de Dios y continúa siéndolo hoy. Estos falsos maestros introducirán encubiertamente herejías destructoras. Su método es sutil, mezclando la verdad con el error de una manera casi imperceptible para corromper la sana doctrina desde adentro. Su engaño es tan profundo que incluso negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Rechazan la esencia misma del Evangelio y la autoridad de Cristo, aunque usen su nombre para sus propios fines. Tristemente, su éxito es a menudo notable, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. El escándalo y el mal testimonio de estos lobos con piel de oveja causan un daño terrible, no solo a quienes los siguen, sino también a la reputación del Evangelio ante el mundo. ¿Y cuál es su motivación principal? La respuesta es clara: y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Ven al rebaño de Dios no como ovejas que cuidar, sino como una fuente de enriquecimiento personal, poder y prestigio. Usan palabras halagadoras y promesas vacías para explotar la fe y la generosidad de la gente, pero su juicio está sellado. Sobre los tales ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Aunque parezcan prosperar, Dios, el juez justo, no es indiferente a sus acciones y su fin es seguro. El apóstol Pablo confirma esta triste realidad, advirtiendo a Timoteo sobre la progresión del mal en los últimos tiempos, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Es una espiral descendente de engaño. Aquellos que se dedican a engañar a otros, a su vez, son víctimas del engaño del enemigo de nuestras almas, hundiéndose cada vez más en la oscuridad y la mentira. Su capacidad para torcer la verdad y seducir a otros se perfeccionará, haciendo que el discernimiento sea cada vez más crucial para el creyente.
Esta progresión del mal es una señal de los tiempos, un recordatorio de que debemos estar firmes en la verdad y no ser zarandeados por cualquier viento de doctrina. Mucho antes, el profeta Jeremías ya había levantado su voz contra los líderes infieles de Israel. «Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño», dice Jehová. El lamento de Dios es profundo por el daño que estos falsos pastores infligen a su pueblo. En lugar de proteger, guiar y alimentar al rebaño, lo maltratan y lo esparcen, dejándolo vulnerable a los peligros. Por tanto, así ha dicho Jehová Dios de Israel a los pastores que apacientan mi pueblo: vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis, y no las habéis cuidado. Dios les hace responsables directamente por su negligencia y maldad. La acusación es severa. No solo no cuidaron del rebaño, sino que activamente lo dañaron y lo ahuyentaron. La consecuencia es inevitable. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Dios mismo se encargará de juzgar a estos pastores corruptos, vindicando a sus ovejas y demostrando su justicia. Jesús mismo, en su discurso sobre los últimos tiempos, nos advierte sobre el clímax de este engaño, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios. La advertencia aquí es aún más intensa, porque estos engañadores no solo usarán palabras, sino que respaldarán sus mentiras con demostraciones de poder sobrenatural. Su objetivo es imitar la obra de Dios de una manera tan convincente que el engaño sea casi perfecto. Lo harán de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Esta es una declaración asombrosa que subraya la sofisticación y el poder de su engaño. Ni siquiera los creyentes más genuinos son inmunes a ser tentados por estas falsas maravillas. Por eso, nuestra fe no debe basarse en señales y prodigios, sino en la inmutable palabra de Dios. El profeta Ezequiel también denunció a los falsos profetas de su tiempo con palabras contundentes. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: por cuanto vosotros habéis hablado vanidad y habéis visto mentira, por tanto, he aquí yo estoy contra vosotros, dice Jehová el Señor. Dios se declara enemigo personal de aquellos que presumen hablar en su nombre cuando solo proclaman sus propias invenciones y falsas visiones. El juicio de Dios sobre ellos es triple y severo. Estará mi mano contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentira. No estarán en la congregación de mi pueblo, ni serán inscritos en el libro de la casa de Israel, ni a la tierra de Israel volverán. Serán completamente excluidos de la comunidad del pacto, sus nombres borrados, y se les negará la herencia prometida. El propósito de este juicio es revelador, y sabréis que yo soy Jehová el Señor. Ezequiel continúa describiendo su pecado. Sí, por cuanto engañaron a mi pueblo diciendo paz, no habiendo paz. Ofrecían un falso consuelo y una seguridad ilusoria, ignorando el pecado y el juicio inminente de Dios. Su obra es comparada con una construcción fraudulenta, y uno edificaba la pared, y he aquí que los otros la recubrían con lodo suelto. Construían estructuras débiles de falsa esperanza, y luego las blanqueaban con apariencias de piedad para que parecieran sólidas. Pero Dios promete desenmascarar su engaño. Di a los recubridores con lodo suelto que caerá. Vendrá lluvia torrencial, y enviaré piedras de granizo que la hagan caer, y viento tempestuoso la romperá. Las tormentas del juicio de Dios expondrán la fragilidad de su obra, y he aquí cuando la pared haya caído, ¿no os dirán: ¿dónde está la embarradura con que la recubristeis? Su vergüenza será pública. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: haré que la rompa viento tempestuoso con mi ira, y lluvia torrencial vendrá con mi furor, y piedras de granizo con enojo para consumir.
Así desbarataré la pared que vosotros recubristeis con lodo suelto, y la echaré a tierra, y será descubierto su cimiento, y caerá, y seréis consumidos en medio de ella, y sabréis que yo soy Jehová. Dios destruirá por completo su obra fraudulenta, exponiendo sus fundamentos corruptos. Cumpliré así mi furor en la pared y en los que la recubrieron con lodo suelto, y os diré: no existe la pared, ni los que la recubrieron. El juicio será tan completo que tanto los falsos profetas como su falsa doctrina desaparecerán. Estos son los profetas de Israel, que profetizan acerca de Jerusalén, y ven para ella visión de paz, no habiendo paz, dice Jehová el Señor. Su pecado fundamental fue prometer paz donde solo había motivo para el arrepentimiento. Jesús retoma este tema en su sermón del Monte de los Olivos, conectando la proliferación de falsos profetas directamente con los tiempos del fin. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Este será un rasgo característico de la era previa a su regreso. El resultado de este engaño generalizado y de la creciente anarquía moral será devastador. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, la confianza se erosionará, el cinismo crecerá y el amor genuino, tanto por Dios como por el prójimo, se volverá escaso. Pero en medio de este panorama sombrío hay una promesa: mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. La salvación no es solo un evento pasado, sino un camino de perseverancia y fidelidad en medio de la prueba y el engaño. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. A pesar de la oposición y la falsificación, el verdadero evangelio seguirá avanzando hasta cumplir su propósito global. Jesús entonces da señales más específicas. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Habrá un momento de crisis sin precedentes que requerirá una acción inmediata y drástica. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. La urgencia será tal que no habrá tiempo para vacilaciones. Mas, ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Será un tiempo de sufrimiento extremo. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Esta será la peor calamidad de la historia humana, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. La intervención de Dios será necesaria para preservar a su pueblo. En este clímax de la historia, la advertencia sobre el engaño alcanza su punto máximo. Entonces, si alguno os dijere: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Una vez más, la advertencia se repite, porque el peligro será inmenso. La conclusión de Jesús es una declaración de su amor y cuidado por nosotros. Ya os lo he dicho antes. Él nos ha armado con la verdad, para que, al examinar los frutos y permanecer firmes en su palabra, no seamos engañados.